Te damos la bienvenida a Noticias USA, el canal con las noticias de último momento. Empezamos. El silencio del Partido Republicano sobre las falsedades electorales de Trump recuerda la era de McCarthy. El silencio de los líderes republicanos del Congreso sobre las afirmaciones infundadas de fraude electoral del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se vuelven más salvajes y venenosos. El silencio se asemeja cada vez más a la deferencia del Partido Republicano hacia el senador Joe McCarthy durante los peores excesos de su cruzada anticomunista a principios de la década de 1950. En la era de McCarthy, la mayoría de los líderes republicanos encontraron excusas para evitar desafiar las teorías de la conspiración que sabían que eran inverosímiles, incluso cuando la evidencia de sus costos para la nación aumentaban constantemente. Durante años, a pesar de sus dudas privadas sobre sus cargos y métodos por igual, los principales líderes del Partido Republicano, en particular el líder republicano del Senado, Robert A. Taft, el Mitch McConnell de su época, apoyaron pasiva y activamente las afirmaciones dispersas de McCarthy de que hubo traición e infiltración del comunismo. Una fracción significativa de republicanos del Senado no se unió a los demócratas para frenar el poder de McCarthy, hasta que el senador se inmoló con sus acciones. Una audiencia muy publicitada de 1953 y 1954, de que el ejército estaba plagado de comunistas durante la presidencia del también republicano David Eisenhower. En muchos aspectos, la respuesta republicana en el Congreso a Trump ha sido paralela a la respuesta del partido de McCarthy, independientemente de sus preocupaciones privadas sobre el comportamiento a los valores de Trump. La gran mayoría de los republicanos del Congreso han apoyado a Trump desde su toma de posesión en 2017. En casi todos los sentidos, los republicanos han dejado de lado las preocupaciones, sobre todo desde el lenguaje abiertamente racista hasta sus esfuerzos por extorsionar al gobierno de Ucrania para fabricar mentiras sobre el entonces eventual candidato presidencial demócrata Joe Biden. Ese patrón de deferencias ha continuado desde las elecciones, ya que Trump ha planteado afirmaciones infundamentadas de que perdió solo debido a un fraude electoral masivo. Una serie de tribunales estatales y federales ha rechazado esas afirmaciones por carácter de prueba de apoyo, pero Trump solo ha aumentado sus acusaciones. Trump amplía sus falsedades y el Partido Republicano lo sigue apoyando. Una nueva entrevista con Fox News el domingo, Trump amplió sus afirmaciones para sugerir que el FBI y el Departamento de Justicia eran parte de un complot para derrotarlo. Después de una semana de criticar al republicano secretario de Estado de Georgia por no anular los resultados electorales del estado en su nombre, Trump extendió esta semana sus críticas al gobernador del estado, Brian Kemp, que es republicano e incondicionalmente conservador. El lunes, Trump agregó a un nuevo objetivo republicano cuando lanzó una andadada de ataques contra el gobernador de Arizona, Doug Ducey, luego de que el estado certificara la victoria de Biden. A pesar de todo, a medida de que las acusaciones de Trump se han vuelto cada vez más libres y agresivas, el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, y otros legisladores republicanos de alto nivel en ambas cámaras no han planteado un ápice de disensión. Esto sin mencionar la gran mayoría de gobernantes republicanos del país. Para mí no ha pasado nada, dijo Bill Kristol, estratega conservador y crítico de Trump, sobre el silencio del partido sobre las afirmaciones de fraude infundadas del presidente. Es como si hubiéramos tenido las audiencias Ejército McCarthy y todos estuvieran tranquilos. Nadie se está considerando nada. El Partido Republicano le costará desecarse de las falsedades de Trump. El Partido Republicano
tardó años en liberarse de McCarthy, e incluso entonces la separación se produjo solo después de que una figura tan formidable como Eisenhower, un presidente en funciones y héroe nacional, lo alentara en privado. Como señal, Crystal con McConnell y otros líderes republicanos se dieron a Trump tan completamente, y muchos en el Partido Republicano dando sus suspiros de alivio por el desempeño sorprendente competitivo del partido en las elecciones de la Cámara y el Senado. No está claro dónde hay esa masa crítica que pudieran desarrollar resistencia a él, a pesar de sus ataques cada vez más abiertos a los pilares básicos de la democracia estadounidense. Fue más fácil ir más allá de McCarthy de lo que sería ir más allá de Trump, predice Cristol. En todo caso, los republicanos del Congreso de hoy se han rendido aún más adyacentemente a las afirmaciones febriles de Trump que sus predecesores a las de McCarthy. Si bien Taft siempre apoyó a McCarthy en público, una minoría desafiante de republicanos lo enfrentó en formas que hoy en día han sido igualadas principalmente por los republicanos no electos que se identifican como no trumpistas. McCartney y el nacimiento del macartismo. John McCarthy fue elegido por primera vez para el Senado de Wisconsin en 1946 como parte de un auge republicano en ese año, impulsado por la insatisfacción de la transición de regreso a una economía en tiempos de paz después de la Segunda Guerra Mundial. Desde esa primera campaña en adelante, McCarthy con frecuencia tachó a cualquier fuerza de que se interpusiera en su camino, desde los periódicos liberales de Wisconsin hasta los demócratas postulantes en su contra, como simpatizantes o totalmente aliados de los comunistas. Y en otras noticias, Secretario del Tesoro urge al Congreso utilizar los $455 mil millones de la ley CARES para cheque de estímulo. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, urgió al Congreso a aprovechar los $455 mil millones de fondos de ayuda de emergencia de la ley CARES que no fueron utilizados. Ese dinero, dijo, se podría para aprobar una ronda adicional de asistencia económica dirigida a hogares y empresas estadounidenses. Con base en datos económicos recientes, sigo creyendo que un paquete fiscal específico es la respuesta federal más apropiada, escribió Mnuchin en un testimonio que rendirá este martes, reportó Reuters. El funcionario acudirá junto al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Recomiendo encarecidamente al Congreso que utilice los $455 mil millones en fondos no utilizados de la ley CARES para aprobar un proyecto de ley adicional con apoyo bipartidista, dijo Mnuchin. Agregó que el gobierno del presidente Donald Trump está dispuesto a apoyar la redirección de esos fondos que, anteriormente, se había señalado en el orden de más de $300 mil millones. La administración está lista para apoyar al Congreso con este esfuerzo por ayudar a los trabajadores estadounidenses y las pequeñas empresas que continúan luchando con el impacto del COVID-19. Dijo, Mnuchin había liderado por parte de la Casa Blanca los esfuerzos para aprobar un nuevo plan de ayuda, pero las negociaciones con la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, California, no llegaron a un buen puerto debido a las discrepancias sobre los fondos estatales y el Plan Nacional Integral contra la Pandemia. De igual manera, un grupo bipartidista de senadores dio a conocer hoy martes una propuesta de paquete de alivio por la crisis del coronavirus de $908 mil millones después de meses de negociación en el Congreso para que se aprobara un paquete de ayuda para trabajadores y empresas estadounidenses
que aún se recuperan de la pandemia. El acuerdo bipartidista asigna alrededor de $300.000 millones en fondos para pequeñas empresas a través del programa de protección de cheques de pago, $240.000 millones en ayudas para los gobiernos estatales y locales y los $180.000 millones para extender los beneficios de desempleos aumentados a $300 por semana durante 4 meses